Buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Mi nombre es Carolina Hidrobo y en la noche de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento antiagregante libre de aspirina en enfermedad coronaria. De antemano, gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por crear estos espacios de crecimiento académico y al capítulo de enfermedad coronaria por la selección de un tema tan relevante para la práctica clínica y sobre el cual ha habido mucha generación de nueva evidencia en los últimos años. Para el desarrollo de este tema le damos la bienvenida al doctor Juan Francisco Figueroa Tiana, quien es médico internista, especialista en cardiología, líder del Centro de Excelencia de Infarto Agudo del Miocardio de Fundación Santa Fe de Bogotá, y quien hace parte del capítulo de enfermedad coronaria y el capítulo de cardiólogos jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Antes de empezar, recordarles que en el panel de preguntas y respuestas pueden dejar todas las inquietudes que queden durante el desarrollo del tema para poder explorarlas al final de la charla. Doctor Juan Francisco, bienvenido y el auditorio es todo suyo. Bueno, doctora Hidro, muchas gracias y un gusto estar contigo compartiendo este escenario. Somos compañeros y ojalá se repitan estos espacios. Gracias al doctor Méndez por la invitación, presidente del capítulo de enfermedad coronaria. Voy a compartir pantalla en este momento. Y adelante. Bueno, entonces la idea es que vamos a hablar de un tema muy interesante que es precisamente el tratamiento de la enfermedad coronaria, pero sin aspirina. No tengo ningún conflicto de interés, no tenemos un sponsor específico para esta presentación. El objetivo es netamente académico y si todo sale bien, van a poder ver MasterChef sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué vamos a decir o de qué vamos a hablar a continuación? Nos vamos a enfocar en las opciones adicionales en la aspirina, es decir, no vamos a ahondar en la evidencia profunda de la aspirina, sino todo lo contrario, y es recordar, y ojalá para muchos de ustedes sea nuevo, ver algún panorama de evidencia adicional a la aspirina. El contenido que vamos a llevar es el origen de esta discusión. Vamos a ver evidencia clínica del escenario agudo de enfermedad coronaria y evidencia en el escenario crónico. Algún abrebocas de los estudios que se vienen y vamos a tomar unas conclusiones muy breves. Bueno, entonces, ese video que ustedes tienen ahí tiene la misma edad mía, no voy a decir cuánto, pero ha pasado mucho tiempo, es decir, llevamos más de 100 años conviviendo con esta molécula y el origen es un poco más atrás. Ustedes ven esta carta del reverendo Stone, inglés investigador, de 1763. Este hombre tenía una investigación muy interesante porque buscaba reemplazar una fuente que se había terminado. Este es un árbol del Ecuador de la cinchona. Este árbol de la quina, de donde se deriva la quinina y con el que se trataba la malaria en ese momento, pues era muy apetecido hasta que se erradicó. Entonces el reverendo Stone buscaba encontrar un reemplazo y el sauce fue una fuente para ese reemplazo, encontrando que además podía quitar la fiebre en algunas personas. Entonces así comenzó esta investigación. Sin embargo, después hay una historia adicional interesante y es la rivalidad entre Francia y Alemania que se deriva en otros escenarios como las canchas de fútbol y en la ciencia también. ¿Por qué? Porque estoy hablando de esto. Inicialmente había una competencia, como he dicho, entre Francia y Alemania respecto a estudios moleculares y documentación de nuevas moléculas. Entonces hemos dicho que esa fuente del sauce blanco era de donde se podía sintetizar el ácido salicílico. Inicialmente fue este señor francés, Charles Frederick, quien logró sintetizar
ácido salicílico. Sin embargo, ese ácido era muy lesivo para la tolerancia gastrointestinal. Entonces se buscaron otras herramientas y este señor de la derecha, de barba y sombrero, Felix Hoffmann, es un investigador alemán que trabajaba para Bayer y su padre tenía unas artritis y dolores muy severos. Entonces logró sintetizar de manera adecuada el salicilato y el ácido salicílico que conocemos actualmente, con una tolerancia mucho mejor y aliviando los dolores de su padre. Este señor que aparece arriba, Henry Dresser, era el director de Bayer para ese momento. Estamos hablando de 1800 y el inicio de este siglo. Entonces, aquí empieza la historia con la aspirina y actualmente el consumo y producción es de más de 40.000 toneladas. Bueno, algo que voy a repetir es esto, es que aparentemente nada está escrito en piedra y la evidencia clínica ha cambiado. Entonces, inicialmente las propiedades antiinflamatorias que se explotaron de esta molécula migraron cuando se encontraron las propiedades antitrombóticas. Pero ¿por qué no está todo escrito en piedra? Y es que hemos cambiado algunas de las percepciones, es decir, para nosotros en los tiempos recientes hemos visto cómo se ha modificado la evidencia. Inicialmente respecto a la prevención primaria y la utilización de la aspirina, aunque no vamos a ahondar allí si tenemos evidencia nueva o relativamente nueva que nos ha sugerido ya no utilizar este tipo de antiagregación en prevención primaria de manera masiva como tal vez lo hacíamos antes, y son dogmas en la medicina que han cambiado. Entonces, ¿qué opciones tenemos además de la aspirina? Pues son muchas, y depende del objetivo. Si lo que queremos es mitigar el riesgo de sangrado, tenemos opción de escalar la terapia, acortar la terapia, guiarla por una prueba molecular o genética. Las opciones son muchas y los estudios clínicos pues también, como en esta diapositiva ustedes lo pueden ver. Entonces, vamos a revisar algunos de ellos de manera puntual que tendremos que profundizar. Entonces, como hemos dicho, tenemos diferentes herramientas para balancear ese riesgo de sangrado y ese riesgo isquémico que será individual para cada paciente nuestro. Sus comorbilidades, su edad, su anatomía coronaria y la presentación de la enfermedad coronaria nos van a orientar respecto a qué terapia escoger y cuál será la duración de esa terapia. Entonces, ¿qué dicen las guías al respecto? Por supuesto, esta es nuestra última guía europea, por ejemplo, de infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, donde la aspirina continúa siendo el pilar de tratamiento de la enfermedad coronaria en la fase aguda y a largo plazo, acompañada de un inhibidor P2Y12, cualquiera que este sea, como una evidencia 1A. Sin embargo, al revisar la evidencia científica que soporta estas recomendaciones, tenemos que irnos muchos años atrás. Incluso alguna de, digamos, de la evidencia más robusta que soporta la utilización de la aspirina en enfermedad coronaria es el estudio CAPRI, que además inició mostrando algunas diferencias respecto a el clopidogrel. Por ejemplo, como ustedes pueden ver acá a la derecha, una tendencia de tener un efecto favorable del clopidogrel en enfermedad arterial periférica en ACV frente a la aspirina que tenía un mejor perfil para ese momento en infarto. De este estudio, por ejemplo, se deriva información como que los episodios de hemorragia gastrointestinal en un paciente antiagregado a largo plazo pueden ser menores en un paciente que recibe clopidogrel versus aspirina. Y esta es, digamos, la evidencia que soporta algunas de las conductas que nos hacen modificar el tratamiento antiagregante a largo plazo de un paciente con enfermedad coronaria. Entonces, hemos dicho que se ha intentado disminuir el riesgo de sangrado. Y aunque no me estoy saliendo mucho del tema porque tiene que ver, es la triple terapia. Es decir, la triple terapia nos ha permitido irnos desligando de la aspirina y utilizar los inhibidores P2Y12, específicamente el clopidogrel, junto con un anticoagulante en pacientes que tengan indicación de anticoagulación y que además presenten enfermedad coronaria. Entonces, estos estudios nos han permitido este escenario, pero vamos a ver específicamente estudios para enfermedad coronaria, sin indicación de anticoagulación, por supuesto.
El primero del que vamos a hablar es el estudio Global Leaders. Vamos a llevar un orden cronológico y nos devolvemos un poquito al 2018. La molécula que vamos a estudiar aquí es el ticagrelor y vamos a compararlo con la terapia estándar en donde se lleva hasta 12 meses la antiagregación dual. En este caso ticagrelor o clopidogrel para enfermedad coronaria estable, pero ticagrelor en el evento coronario agudo, versus solamente terapia antiagregante dual por un mes y luego continuar hasta 24 meses el ticagrelor en monoterapia. Esa es la comparación y ese estudio inicial de 2018 tenía varios desenlaces. Desenlaces isquémicos, mortalidad por todas las causas o infarto agudo del miocardio, en donde no se encontró una diferencia significativa. Como ustedes pueden ver en la gráfica, ese desenlace primario no tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ese primer estudio no encontró diferencia, pero tenemos mucha más información. Y por esta foto, ustedes ya se imaginarán de qué estudio voy a hablar. Y precisamente, este es el estudio de los más grandes, con más de 7,000 pacientes, que soporta la terapia de inhibidores P2Y12 sin aspirina. Entonces, el Twilight tenía los siguientes criterios. Debíamos tener criterios clínicos y criterios angiográficos que nos aumentaran el riesgo trombótico y el riesgo de sangrado. Pacientes mayores a 65 años, género femenino, por supuesto troponina positiva, que da un factor agravante, la presencia de diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, la presencia de enfermedad multivaso y que la angioplastia también fuese compleja, por ejemplo, bifurcaciones, intervención del tronco o una extensión de stents de más de 30 milímetros o lesiones calcificadas. Entonces tenemos unos criterios clínicos y unos criterios angiográficos para el ingreso. Por supuesto que eran mayores de 18 años, pero algunas contraindicaciones específicas que ustedes pueden ver acá que nos hicieron excluir a los pacientes. Entonces, precisamente fueron 3 meses de antiagregación dual y en los 3 meses es donde está la diferencia, en donde continuamos solo con ticagrelor y placebo versus mantener aspirina y ticagrelor hasta los 12 meses. Entonces, este seguimiento, 12 meses. Esta es la población, alrededor de 65 años. Ahí ya vamos viendo que de pronto la validez para pacientes adultos muy mayores puede ser limitada. Alrededor del 36% de la población diabética y alrededor del 17% con enfermedad renal crónica. Y esto pues tiene relevancia por el aumento del riesgo tanto trombótico como hemorrágico. Y la enfermedad multivaso en 63% de los pacientes. Entonces vamos a ver el desenlace primario conducido por sangrado en la escala VAR 2, 3 o 5, en donde encontramos una diferencia importante en beneficio de la monoterapia con ticagrelor, 0.56. Si vamos a ver el desenlace isquémico, pues no hubo un aumento de eventos isquémicos con la monoterapia. Ese es el mensaje más claro. Vale la pena decir que cuando revisamos el análisis de subgrupos, acá sí hay una P de interacción que es estadísticamente significativa y nos plantea la hipótesis de que el comportamiento puede ser diferente en evento coronario agudo versus en un paciente con enfermedad coronaria estable. En este caso, a favor del ticagrelor en monoterapia en pacientes con síndrome coronario agudo que están expuestos a un riesgo de sangrado y un riesgo trombótico elevado. Entonces, en conclusiones grandes del Twilight, son pacientes de alto riesgo, como hemos dicho, de sangrado y trombótico, sometidos a intervención coronaria percutánea. Específicamente, estos pacientes eran portadores de stent y encontramos menos riesgo de sangrado con ticagrelor en monoterapia versus, por supuesto, la combinación, pero de manera interesante, sin aumentar los eventos trombóticos. Vamos a continuar el análisis y vamos a puntualizar un par de subestudios, que son muchos, del Twilight. Entonces, en ese escenario, tenemos pacientes mayores de 65 años, más de 3,000 pacientes, en donde el beneficio es importante. Vean que para sangrado el HR es de 0.53, es decir, beneficio en reducción de sangrado sin diferencias en los eventos trombóticos para esa población específica mayor de 65 años. Y pasa algo similar con los pacientes que tienen diabetes mellitus, pero es importante resaltar el beneficio en
eventos de sangrado, especialmente sangrado mucho más severo como BARC 3 o 5. Entonces, en estos pacientes hablamos de beneficio clínico neto y es lo que buscamos en un paciente adulto mayor, en un paciente diabético. Vamos a disminuir el riesgo de sangrado sin aumentar el riesgo trombótico y esa balanza es la que tenemos que tener a consideración para tomar decisiones. Hay que aclarar que pues, yo soy absolutamente clínico, yo no soy intervencionista y respeto mucho a las propiedades de hemodinamia en respecto a la complejidad. Nosotros en el grupo donde trabajamos siempre hay una relación directa con el hemodinamista intervencionista y seguimos las recomendaciones de terapia antiagregante que nos sugieran. Por supuesto que ellos también tienen en consideración las opiniones del clínico. Y esto es relevante porque nosotros somos los cardiólogos clínicos quienes vamos a seguir el paciente por más tiempo y vamos a tener que definir el tratamiento a largo plazo. Entonces, habían diferentes consideraciones para decir que una angioplastia fuese compleja dentro del twilight. El mayor porcentaje de ellas tenía que ver con la longitud total de los stents utilizados. Sin embargo, ustedes pueden ver los demás criterios de complejidad de una angioplastia. Y acá podemos ver el análisis del subestudio con más de 2.600 pacientes. Lo que ustedes ven aquí es angioplastias complejas versus angioplastias no complejas, la ocurrencia de ese desenlace primario de muerte, infarto, ACV y comparamos precisamente los dos escenarios con una P de interacción que no es significativa, en donde el beneficio de esa monoterapia también aplica para angioplastias clasificadas como complejas. Un análisis importante es la diferencia de género. ¿Qué pasó en el twilight si comparamos mujeres versus hombres? El beneficio aplica para los dos géneros y aquí ustedes lo van a ver. Sin embargo, ustedes van a ver en rojo un porcentaje de incidencia mucho mayor de eventos de sangrado, igual que trombóticos para la mujer. Entonces, si vamos a buscar la reducción de riesgo absoluto, es mayor en mujeres que en hombres. Estamos tratando de ubicar grupos de pacientes que se beneficien de estas intervenciones en reducir la potencia o modificar la terapia que sea solamente con un antiagregante inhibidor P2Y12. Hay un análisis adicional del twilight y ahí ya terminamos con este estudio y es la clasificación de riesgo de sangrado. Y es importante resaltar que en esta gráfica podemos observar que el beneficio de esos desenlaces, en rojo desenlaces de sangrado y en azul desenlaces isquémicos, aplica para pacientes clasificados con alto riesgo de sangrado a la derecha, pero también para pacientes que no habían sido clasificados con alto riesgo de sangrado, pero claramente, digamos, ese beneficio en reducción de riesgo de sangrado es contundente en los pacientes que habían sido clasificados de esa manera. Vamos a pasar al segundo estudio, que es el estudio TICO, y es un escenario específico de síndrome coronario agudo. A diferencia del twilight, en donde también teníamos enfermedad estable, aquí estamos hablando de síndrome coronario agudo y el diseño es similar. Hay que puntualizar que se tratan de stents de nueva generación, es decir, en este caso liberadores de sirolimus y con unas características específicas que no tenían los stents de los estudios previos, es decir, los struts muchos más delgados y un polímero que además era bioabsorbible. Todas estas características son las que permiten que podamos modificar la terapia en el escenario actual. Entonces, vamos a hablar del estudio TICO en donde se habla de un desenlace compuesto que es neto. Combina los eventos de sangrado y los eventos isquémicos, que finalmente es lo que queremos ver en nuestros pacientes, 38 centros en Corea. Y este es el diseño, algo similar a lo que vimos previamente, y es terapia de aspirina más ticagrelor, y en el brazo de intervención, después de los 3 meses, vamos a continuar solo ticagrelor. Es digamos, un escenario similar con una población un poquito diferente y con una cantidad menor de pacientes. Esta es la población, siguen siendo pacientes un poco jóvenes, en promedio 61 años, la mayoría de ellos hombres, 50% hipertensos, 30% diabéticos y con una tasa de enfermedad renal crónica alrededor del 20%. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué encontró este estudio TICO respecto a desenlace neto
en donde hay un beneficio a favor de la monoterapia con ticagrelor, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, con una diferencia estadísticamente significativa. Es importante resaltar que la incidencia de los eventos en este tipo de estudios ha sido baja, lo que puede ser, digamos, una crítica para extrapolar esa evidencia. Sin embargo, precisamente la utilización de protocolos actuales con estos nuevos y terapias de este tipo es lo que pues genera que precisamente esa incidencia de eventos tanto hemorrágicos como isquémicos sea menor. Entonces, vamos a ver a expensas de qué fue ese beneficio clínico neto. Aquí arriba, el beneficio clínico neto y a continuación el beneficio de sangrado que fue estadísticamente significativo. Es decir, en el estudio TICO, la monoterapia con ticagrelor versus la terapia de antiagregación dual, ticagrelor más aspirina, tuvo un beneficio a expensas de la reducción del riesgo de sangrado. Recordemos que además eran pacientes con síndrome coronario agudo. Entonces ya nos va dando una idea de qué pacientes se podrían beneficiar de esta intervención. Las conclusiones de este estudio es que los pacientes tratados con un stent, en este caso específico, liberador de cerulinos, que era el Orciro, en seguimiento a 12 meses, tenía un beneficio clínico neto a expensas de sangrado mayor. Y hay un análisis importante respecto al sangrado. ¿Cómo clasificamos nuestros pacientes con evento coronario agudo? ¿Utilizamos el PRECISE-DAPT o utilizamos la escala ARC-HBR? Pues utilizando cualquiera de las dos se clasificaron los pacientes TICO y encontramos que es similar. Entonces, vámonos con esta clasificación del centro, en donde los pacientes con alto riesgo que tenían un criterio mayor o dos menores correspondía al 15%. Si vamos a utilizar el PRECISE-DAPT y tenemos un puntaje de 25 o más, el porcentaje encontrado es del 16.9%, es decir, es similar. Pero ¿qué relevancia tiene eso? Ustedes van a ver a su derecha los desenlaces clínicos analizados en el estudio TICO y en rojo pacientes que tenían clasificación de alto riesgo de sangrado versus en azul pacientes que no tenían clasificación de riesgo de sangrado. La manera de clasificarlo, como les digo, podría ser por cualquiera de las dos escalas. Y aunque ustedes ven que las P's de interacción no son diferentes, la protección es en sangrado mayor respecto a utilizar terapia en monoterapia, este antiagregante. Bueno, es importante recordar, y como lo vimos en el Twilight, en las mujeres los eventos adversos son mayores en ocurrencia, por lo que el beneficio es potencialmente mayor, aunque si somos estrictos en el TICO estadísticamente significativo, las P de interacciones en esos desenlaces evaluados pues no son significativas. Bueno, muy bien. Entonces, hablamos del Twilight y hablamos del TICO. Entonces, por ahora tenemos evidencia de ticagrelor en monoterapia después de una fase inicial de 3 meses de combinación con aspirina, en donde hay una reducción del riesgo de sangrado sin aumentar los eventos isquémicos. Pero, ¿qué pasa con el clopidogrel? Entonces, vamos a revisar un par de datos del clopidogrel, y en este caso el Smart Choice, que en 77% de los pacientes la molécula utilizada pues fue clopidogrel. En este caso, tenemos el tratamiento por 12 meses y un desenlace primario de muerte, infarto o ACV a 12 meses, pero también analizando en escala BARC los eventos de sangrado. Entonces, aquí ustedes ven a la izquierda, en color azul, los eventos de antiagregación dual versus los eventos en monoterapia. Y hay un beneficio importante respecto a que alcanzó la no inferioridad, es decir, no fue superior, pero esa terapia de clopidogrel, que es menos potente que el ticagrelor, por lo menos fue no inferior a continuar los dos antiagregantes hasta los 12 meses versus interrumpirlos a los 3 meses. Entonces, estas son las curvas del Smart Choice respecto a los eventos primarios, que hemos dicho que era evento isquémico, pero con un beneficio importante en el sangrado. Entonces, el desenlace primario claramente estadísticamente es significativo, pero para no inferioridad solamente, no superioridad. Bueno, y algo más de clopidogrel. Rápidamente, Stop That es digamos, un escenario similar a lo que hemos visto, y a partir del mes, entonces, prescindimos de la aspirina
y continuamos solo clopidogrel y hacemos un análisis al año con un endpoint primario que también tiene componente cardiovascular y eventos de sangrado. Entonces, queremos evaluar el beneficio clínico neto de estas intervenciones. Y aquí nosotros tenemos los resultados en donde es algo similar a lo que hemos visto previamente. Entonces, acá tenemos la cohorte total con la ocurrencia de los eventos, un mes de antiagregación dual versus 12 meses de antiagregación dual, en donde pues no hay una diferencia significativa respecto a eventos isquémicos, pero en el beneficio de sangrado que ustedes pueden ver es mayor. En la parte inferior, 0.38 para la cohorte total, y es interesante diferenciar que acá el beneficio, aunque no fue estadísticamente significativo, tendría a ser mejor en escenario crónico, es decir, clopidogrel en el escenario de pacientes con síndrome coronario crónico y no tanto agudo. Bueno, muy bien. Entonces, refrescamos un poquito porque hemos revisado 4 estudios, 2 con ticagrelor, 2 con clopidogrel, todos ellos en una fase inicial de un año, en donde sería razonable, después de 1 o 3 meses, suprimir la aspirina para continuarlo hasta 12 meses. Sin embargo, este slide simplemente quería recordarles a ustedes que las cosas cambian y espero que muchos de ustedes reconozcan y hayan tenido conexión con estas imágenes que hoy en día pues las generaciones actuales ya no tanto. Y es lo que pasa con el tratamiento de nuestros pacientes, que cambia de manera irremediable. Vamos a un escenario diferente. Entonces, salimos de ese primer año de tratamiento del paciente con enfermedad coronaria o con síndrome coronario agudo y vamos a ver si hay evidencia de utilizar monoterapia después de ese tiempo. Y pues sí la hay. Entonces, vamos a hablar del Host Exam, que es este estudio con más de 5,000 pacientes. Y por supuesto que pues son centros en Corea, pero fíjense que hay una fase inicial que dura hasta 18 meses, en donde pues, los pacientes podían recibir antiagregación dual, como es habitual, y después de eso es donde vamos a ver las diferencias y la posibilidad de utilizar monoterapia con un inhibidor P2Y12, comparando clopidogrel versus aspirina. Entonces, importante decir que nuevamente estamos hablando de stents de nueva generación para la intervención. Vamos a ver los desenlaces y qué ocurrió a 24 meses después de que se modificara la terapia. Aspirina versus clopidogrel en monoterapia. Y tenemos MACE o reingreso por síndrome coronario agudo o escala de sangrado BARC mayor o igual a 3. Si ustedes ven cómo respecto a ese desenlace compuesto de beneficio clínico neto, las curvas se empiezan a separar y hay un beneficio estadísticamente significativo a favor del clopidogrel con un HR de 0.73, que es bastante interesante. Si nosotros comparamos ese MACE más reingreso, pero ahora no un evento neto, sino un evento trombótico, incluyendo la trombosis del stent, el beneficio es incluso mayor con HR de 0.68 respecto a eventos isquémicos. Recordemos que aquí ya estamos hablando de una fase mucho más crónica de nuestros pacientes. Y si vamos a compararlo con sangrado, aquí también hay una diferencia estadísticamente significativa con una reducción del 30% del riesgo relativo para cualquier sangrado. Entonces, es un estudio interesante que además tenemos una publicación muy reciente con un análisis a 5 años. Simplemente lo traigo para que observemos cómo esa separación de las curvas se mantiene e incluso es un poco más amplia hasta 5 años y estos pacientes están en monoterapia con clopidogrel. Muy bien, listo. Vamos llegando a la parte final de los estudios clínicos porque es mucha evidencia y pues no los vamos a revisar todos, por supuesto. Ya tendrán claro de qué estudio vamos a hablar o de qué metaanálisis vamos a hablar. Sin embargo, al buscar una foto para esto, puede ser un poquito complejo diferenciar entre un guepardo, un leopardo, un jaguar, que es el que está abajo a la derecha, y una pantera. Y de manera interesante, tal vez muchos de ustedes ya lo saben, pero una pantera puede ser, o un jaguar,
o un leopardo que tiene un aspecto genético de melanosis y por eso tiene su aspecto así, pero no es una especie diferente. Entonces, vamos a hablar del Panther, por supuesto, que es un metaanálisis publicado el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología. Que en parte de esto que seguimos teniendo, digamos, una base del tratamiento de aspirina para la enfermedad coronaria. Y es interesante porque incluye 7 estudios y lo mismo vamos a ver un poquito más de fase crónica. Fíjense que estamos aquí con el Host Exam, que ya lo habíamos hablado, pero también tenemos el CAPRI, que es mucho más antiguo, y tenemos el TICAP, es decir, no solo pacientes con intervención coronaria percutánea, sino que incluye algunos pacientes con revascularización quirúrgica. La molécula utilizada en el 62% de los casos fue clopidogrel versus ticagrelor en el 38% de los casos, con un seguimiento de 557 días, un poco más extenso. ¿De qué población estamos hablando? Nuevamente, alrededor de los 64 años, población europea en casi el 60% de los casos, infarto previo en el 56%, y el porcentaje de pacientes no revascularizados en este escenario del Panther fue del 30%. Y aquí, al momento de estudiarlos, 60% tenían un síndrome coronario agudo. Entonces, hay que considerarlo. Vale la pena decir que estos 7 estudios, la mayoría de ellos fueron llevados a cabo en épocas diferentes, con modificaciones de terapia, por supuesto, pero también las técnicas de los cardiólogos intervencionistas y la calidad de los stents, que también es diferente y es una variable que hay que tener a consideración. Respecto al desenlace primario, tenemos muerte cardiovascular, infarto o ACV, en donde hay un beneficio del inhibidor P2Y12 en monoterapia, con un HR en 0.88 y un número necesario a tratar de 123, que es importante decirlo y considerarlo. Como ustedes lo ven aquí en la gráfica, el total 0.88 y tenemos el Host Exam, que es el estudio que acabamos de revisar, que es el que jala estos resultados un poco más respecto a los estudios previos, además con una población pues importante. Respecto a seguridad, respecto a sangrado, entonces la ocurrencia fue 1.2 versus 1.4%, entonces es una incidencia baja y pues aquí no hubo una diferencia significativa en el intervalo de confianza que cruza el 1 y una P de 0.23 en ese análisis del Panther en monoterapia. Resultados adicionales secundarios, que es el beneficio clínico neto del que hemos hablado previamente, en donde se encuentra aquí una diferencia estadísticamente significativa con un HR 0.89 a favor del inhibidor P2Y12, que como ya dijimos, en la mayoría de estos estudios fue clopidogrel. Y vale la pena analizar los desenlaces uno por uno. Por supuesto que no tiene el poder suficiente para encontrar diferencias en mortalidad y el beneficio en ese desenlace isquémico y trombótico está a expensas de el infarto agudo del miocardio. Además, respecto a beneficio en seguridad, miren ustedes a favor del inhibidor P2Y12, también aquí hay una P estadísticamente significativa para ACV hemorrágico y para hemorragia gastrointestinal. Respecto a trombosis del stent, definitiva o probable, también encontrábamos un beneficio de la monoterapia con inhibidor P2Y12. Este estudio o este metaanálisis mejor fue publicado el año pasado y es bastante interesante porque nos da luces de opciones de tratamiento. Hay que revisarlo en detalle y hay varias consideraciones del Panther. Y es que el CAPRI pues, es un estudio del 96 que está incluido y tiene un peso importante en estos análisis. Alrededor de 1,000 pacientes incluidos pues, eran antes del 2018 y como hemos dicho la terapia es diferente incluyendo las estatinas de alta intensidad. 7,000 pacientes no habían sido revascularizados ni quirúrgica ni percutáneamente y la edad media 64 años. Como hemos dicho antes, puede que esa validez externa ahí sea limitada. El antecedente de una hemorragia previa es poco, 0.4% de los pacientes. Y mejor adherencia, por supuesto, en aspirina versus el clopidogrel. Y otro punto importante es el seguimiento, que fue hasta 2 años. No tenemos población latinoamericana analizada aquí.
Las conclusiones del Panther es que la monoterapia con inhibidor P2Y12 tuvo menos riesgo de eventos isquémicos comparado con aspirina a expensas de una reducción del infarto. ¿De acuerdo? Esto genera la disminución o el beneficio clínico neto. Menos hemorragia gastrointestinal, hemorragia intracraneal con inhibidor P2Y12. Y los autores sugieren que sería razonable utilizarlo, específicamente el clopidogrel en pacientes que ellos dan un nicho específico, son pacientes jóvenes por la edad que vimos y con antecedente de revascularización en la mayoría de los casos y bajo riesgo de sangrado o alto riesgo de sangrado, pero específicamente que fuese gastrointestinal, ya que predecir la hemorragia intracraneal pues no es tan fácil. Entonces, vamos llegando al final de la presentación, no quiero ahondar en más estudios específicos, pero sí vamos a mirar algunas cosas. Entonces, ¿qué queremos impactar en nuestros pacientes? Protegerlos a nivel isquémico, pero también disminuir el riesgo de sangrado. Tenemos diferentes estrategias. Podemos acortar la terapia de antiagregación dual y luego continuar solamente un antiagregante. O podemos descalar la terapia. Puede ser terapia guiada o no guiada, y la guiada puede incluir pruebas genéticas o pruebas moleculares. Y pues no vamos a andar en ese tema, pero son opciones para proteger a nuestros pacientes. Respecto a la monoterapia, entonces hemos visto que tenemos alguna evidencia con clopidogrel, Smart Choice, y ahí está el Stop DAP también, y el José Exman, que ya lo vimos, y que es en una fase un poco más crónica. Tenemos algo con prasugrel, pues en menor proporción, y los estudios con ticagrelor, que revisamos los 3 estudios, Global Leaders, Twilight y el estudio TICO con ticagrelor. Entonces, solamente estos con ticagrelor tienen un reclutamiento mucho más extenso en más centros y países del mundo. Y aquí resume, digamos, los escenarios en los que nos hemos movido durante esta revisión, y es el escenario después de una angioplastia primaria en la mayoría de los casos, donde intentamos acortar precisamente esa terapia y quitamos la aspirina y mantenemos el inhibidor P2Y12, en verde clopidogrel y en azul ticagrelor con los estudios que ya vimos. Pero es este estudio, el Host Exam, que nos mostró un escenario diferente, es decir, después de esa periodo de angioplastia primaria, después de los 18, entre 6 y 18 meses es donde se aleatorizaban los pacientes a recibir o clopidogrel o aspirina en la mayoría de los casos. Entonces, fíjense que una de las preguntas que tenemos que hacernos es en qué escenario estamos y cuál es la característica de nuestros pacientes que nos va a hacer tomar la decisión de prescindir de la aspirina. Voy a mostrarles solamente algo de las cosas nuevas. Esta publicación es reciente, es el Óptica, y este es un grupo además que utilizó OCT para las intervenciones coronares percutáneas, pero por supuesto que es un número limitado de pacientes. Entonces acá vamos a ver 75 pacientes incluidos y un análisis importante en la utilización de ticagrelor en monoterapia de entrada. Entonces aquí no necesitamos fases de antiagregación dual, sino estudios que están después de la angioplastia dejando al paciente con monoterapia. Entonces, ¿qué podemos analizar acá? La ocurrencia de eventos isquémicos pues fue en 3 pacientes, que corresponde al 4%, y un infartos tipo 4 en el 2.7%. Respecto a eventos de seguridad, el sangrado mayor ocurrió en el 2.7% de los pacientes y el sangrado menor en el 6.7% de los pacientes, que es bajo respecto a un perfil que puede ser atractivo en utilizar un solo antiagregante. Y este es el diseño de un estudio adicional. Esta es una publicación reciente que solamente nos da el diseño, pero nos muestra que el momento de la aleatorización será antes de las 96 horas después de la angioplastia, en donde se considerará la inhibición potente con un solo agente inhibidor P2Y12 versus comparar la antiagregación dual de entrada. Entonces aquí va a ser una aleatorización intrahospitalaria. Y tenemos muchos estudios. Este precisamente es el que acabamos de ver, New Mindset, pero hay muchos más en escenarios diferentes. Por ejemplo, en infarto agudo del miocardio, en paciente con alto riesgo de sangrado y síndrome coronario agudo, paciente con revascularización completa, ya sea supra o sin supra,
y en diferentes moléculas. Hay algunos estudios aleatorizados, otros no, pero lo que quiero mostrarles es que se nos viene una cantidad de información muy importante y tenemos que estar abiertos a esta opción de poder prescindir de la aspirina. Y precisamente esas serían las conclusiones. Entonces, no hice conclusiones puntuales porque las hemos desarrollado durante toda la charla y precisamente se trata de eso. ¿Sería el fin de la aspirina? Pues no, no lo creo así. Sin embargo, hoy sí tenemos evidencia suficiente en donde la monoterapia con inhibidores P2Y12 y el retiro de la aspirina es soportada en un escenario adecuado para nuestros pacientes. Muchas gracias a las 100 personas que están conectadas en este momento. Doctora Hidrobo. Bueno, muchas gracias, doctor Figueroa, por esta revisión tan completa a la luz de toda la evidencia que hay en los distintos escenarios de enfermedad coronaria sobre la antiagregación. Tenemos varias preguntas que ya ha hecho el auditorio. La primera viene de mi parte. En resumen, ¿cuáles serían los pacientes en los cuales usted consideraría que se beneficiarían de una monoterapia? Pues vale la pena resaltar que los estudios clínicos en beneficio de nuestros pacientes son muchos, pero eso no está en beneficio del clínico porque siendo tantas las opciones, pues no resulta fácil escoger. Pero no es infrecuente encontrar un paciente que tenga un alto riesgo trombótico, pero también un alto riesgo de sangrado, en donde estas opciones podrían ser útiles. En general, los autores coinciden que la inhibición más potente en monoterapia, como el ticagrelor en monoterapia, en los primeros 12 meses, especialmente si hay un síndrome coronario agudo, y aunque clopidogrel es una buena opción, valdría la pena dejarlo de pronto para una fase un poquito más crónica. Pacientes puntuales, por ejemplo, yo creo que ya nos hemos enfrentado a ese escenario en donde tenemos hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, en donde deberíamos disminuir esa potencia antiagregante y esta evidencia nos soporta utilizar un clopidogrel, por ejemplo, en monoterapia. Muchas gracias. Hay una pregunta que ha resonado bastante en el chat de preguntas y es puntualmente sobre el rol del prasugrel en monoterapia. Si de pronto sería en estos momentos, a la luz de la evidencia, mejor opción como monoterapia. Claro, por supuesto. Entonces, como ustedes lo vieron, lastimosamente la evidencia en prasugrel es menor, pero sí hay un estudio en población oriental, que es el ACET, que fue un estudio piloto, la publicación es del JAC del 2020, en donde se utilizó precisamente prasugrel en monoterapia, teniendo un perfil también atractivo para el beneficio clínico neto de esos pacientes. Y hay evidencia en curso con ese mismo diseño piloto. De hecho, hay una publicación reciente de este año que plantea con, digamos, un análisis prospectivo y reclutamiento continuo de pacientes en monoterapia con prasugrel. Vale la pena decir que es población coreana o japonesa, según recuerdo. Entonces, la validez externa también tendremos que tenerla a consideración. Listo. Nos escriben otra pregunta. Si el paciente es alérgico al ácido acetilsalicílico, ¿puede utilizar el clopidogrel solo desde el día 1 postinfarto o debo de sensibilizar al paciente para tratar con ácido acetilsalicílico los 3 primeros meses del tratamiento? Bueno, esa pregunta pues es muy importante. Nosotros hemos tenido la experiencia de sensibilización con la aspirina en protocolo estricto, pues en monitorización en la unidad con un porcentaje pues muy alto, mayor al 80% de éxito, sin complicaciones mayores de reacciones anafilácticas o choque en ese protocolo. Es decir, es plausible sensibilizar a los pacientes con aspirina. Y pero si podemos prescindir de la aspirina y quedarnos solo con clopidogrel, va un poquito de la mano con lo que acabo de decir y depende del escenario. Es decir, si es un escenario crónico del paciente, puede que sí, pero en un escenario de un síndrome coronario agudo,
pues quedarse solo con el clopidogrel no siempre va a ser fácil. Y en ese caso, si vamos a utilizar monoterapia, ticagrelor podría ser una buena opción. Y vale la pena decir que la mayoría de estudios tuvieron una fase, por ahora, en la evidencia que tenemos, la mayoría de estudios tuvieron una fase de antiagregación dual que incluía la aspirina. Entonces, la desensibilización seguirá siendo una herramienta útil por el momento. Y un poco de la mano con esto, teniendo en cuenta las diferencias que se han visto en ciertas poblaciones de actividad del clopidogrel, ¿valdría la pena antes de realizar monoterapia con clopidogrel la genotipificación del citocromo P2C19? Esa pregunta la esperaba porque pues resulta lógico y tenemos terapia guiada por genotipificación. Entonces, hay varias publicaciones, por ejemplo, en población colombiana, en donde esa documentación de personas que tengan polimorfismos de CYP, que sean, digamos, metabolizadores rápidos o hay metabolizadores intermedios o lentos, puede modificar la respuesta clínica al clopidogrel, pero yo les mostraba algunos estudios en donde no necesariamente se utilizó un análisis de este tipo y, sin embargo, sí había beneficio clínico en los desenlaces. La población, vuelvo a la población oriental, donde el porcentaje de polimorfismos es mayor que la nuestra y donde podría tener más relevancia. Y también hay un estudio clínico reciente, también publicado en JAC, en donde clasificar a los pacientes según esos polimorfismos, pues tiene eh, correlación, no solo a nivel in vitro con el análisis de pruebas de antiagregación, sino a nivel clínico con la ocurrencia de eventos isquémicos y eventos trombóticos. Entonces, pues podría ser atractivo, pero en mi opinión personal, no sería indispensable en la práctica clínica y no sería más costo efectivo por el momento. Otra pregunta que nos hacen que también es muy interesante sobre la posibilidad de utilizar el ticagrelor más de 3 años en síndrome coronario crónico o si la prevención secundaria a muy largo plazo debería ser a la luz de la evidencia solamente con clopidogrel si seleccionamos monoterapias diferentes a la ácido acetilsalicílico. Y pues la evidencia que tenemos de terapia extendida es Pegasus y la dosis es diferente, de 60 de terapia extendida. Entonces, pues no tenemos evidencia mayor de ese tiempo. Sí que algunos tenemos pacientes que se han quedado con alguna terapia de manera off-label y la respuesta mía sería en que el riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico del paciente es dinámico y probablemente no es el mismo 3 años atrás cuando se realizó la intervención y podríamos modificar la terapia con otro tipo de inhibidor P2Y2 como disminuir a clopidogrel o si el riesgo aumentó, pues mantenernos en el ticagrelor. Esta pregunta nos las hacen desde Ecuador. ¿Qué tanta resistencia a clopidogrel hay en nuestro medio? Varias Okay. personas están preguntando esto. Digamos, los estudios que yo conozco de la Universidad de La Sabana, de la Universidad del Rosario, del grupo de la cardioinfantil, del grupo de Mederi, puede oscilar en la documentación entre el 15 hasta el 30% en la documentación en nuestra población. Lo que nos falta aclarar un poco es la relevancia clínica que pueda tener específicamente. Vale la pena decir que este estudio de metabolismo de CYP2 eh, tiene más impacto, y eso es algo bonito de ver en algunos estudios, en la fase aguda. En la fase aguda, un paciente que se presente con síndrome coronario agudo, yo necesito definir en esos primeros 12 meses qué le voy a dar. El impacto es mayor versus un paciente que tenga un síndrome coronario crónico, donde probablemente ahí sí que pues no valga la pena realizar este tipo de estudios. Por el momento, pues no lo hacemos de manera rutinaria, a menos de que un paciente tenga un nuevo evento, a pesar de tener una adherencia adecuada a este tipo de terapias, en cuyo caso casi siempre se cambia el medicamento antes de hacer una prueba genética en la mayoría de los casos. Bueno, yo creo que con esto abordamos
todas las preguntas del chat de preguntas. No sé si... Ok. Bueno, pues muchas gracias, doctora Hidrobo. Yo creo que está bien para que todos puedan ir a ver MasterChef o lo que corresponda. Y pues nuevamente gracias por la invitación. El objetivo era simplemente mostrar para algunos de los que no conocían un panorama de las opciones y probablemente van a llegar a sus consultorios y a sus hospitales pacientes que reciban terapia antiagregante sin aspirina y vamos a tener mucha información de estudios clínicos a futuro. Entonces, ese era el objetivo. Muchas gracias a todos por acompañarnos desde la Sociedad Colombiana de Cardiología y sigan conectados con las actividades que se vienen. Muchas gracias a todos por la asistencia. Feliz noche a todos. Buen descanso, doctor. Hasta la próxima ocasión.